Finalmente ocurrió lo que pensábamos que no iba a pasar. Digo pensábamos porque hemos entrevistado en este espacio a varios abogados constitucionalistas, especialistas en el tema jurisdiccional, y todos han coincidido en que una autoridad electa por votación popular no está sujeta a sumarios administrativos porque no es una funcionaria de carrera. Entendemos que los magistrados que están impartiendo justicia tienen claro lo que dice la Constitución, lo que dicen los códigos respectivos, y deberían pronunciarse en ese sentido. Ayer todos se han sorprendido con esta decisión de la jueza Mayorga, que ha negado esta acción de protección a la vicepresidenta de la República por este sumario administrativo que le ha iniciado la ministra de Trabajo. ¿Cómo toman ustedes, cómo reciben ustedes esta decisión que ha sido apelada ayer mismo en esta audiencia? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando, especialmente con ustedes que forman parte del panel. Bueno, como defensa técnica, dentro de nuestra conciencia y profesionalismo, sabemos que hemos hecho una defensa a la altura y sobre todo digna de recibir otro tipo de resolución por parte de la señora jueza que personifica la función judicial, ¿no? Pero eventualmente no hemos recibido una resolución, al menos al nivel de, no solo del caso, sino también del asunto que se está tratando, ¿no? Es algo que ventajosamente se puede ventilar en otra instancia, como será la sala provincial de Pichincha, pero efectivamente deja un sinsabor porque menoscaba a profundidad los derechos no solo de la señora vicepresidenta, sino también de todos los que eligieron que ella forme parte del Poder Ejecutivo como segunda mandataria. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, un gusto Buenos saludarle. días. A ver, aquí hay un asunto que a mí me llama poderosamente la atención, y es que, digamos, de lo sucedido ayer, y que lo advertía también el equipo jurídico, junto a usted, de la vicepresidenta Abad, y lo han recogido varios medios de comunicación, la jueza Gloria Mayorga, en sus argumentos dice que no se han violentado leyes ni procedimientos, así como tampoco la seguridad jurídica ni el derecho a un trabajo digno. Y apuntó que tampoco se evidencia que el sumario administrativo represente una destitución o afectación de los derechos políticos, por lo que no se puede resolver sobre especulaciones. No es especulación de que le abren el sumario un día después de que se aprueba un acuerdo ministerial que tenía dedicatoria. No es una especulación de que a la señora Abad ni siquiera le han aprobado las vacaciones ni le han dado permisos para que pueda ella hacer uso de derechos legítimos que tiene cualquier trabajador. No es una especulación ni un misterio para nadie de que a la señora ni siquiera le han dejado regresar al país para que pueda ver a su hijo que fue perseguido y encerrado en una cárcel. Entonces, ¿cómo se sustentan estos argumentos de la jueza? ¿De dónde saca esos argumentos de que no se han vulnerado los derechos de Abad? Sí, eventualmente, como le indiqué al inicio de la intervención, es una resolución de manera oral que mantiene ciertas particularidades. Y esto lo voy a hacer en torno a derecho. Los jueces tienen la obligación de resolver de manera oral en el momento en el que forman criterio. Es muy común en el país que los jueces, cuando conocen acciones jurisdiccionales, sean acciones de protección o de distintas clases de acciones jurisdiccionales, suspendan las audiencias para resolver. De por sí esto ya es una mala práctica que se da a nivel nacional. Pero no solo eso, sabiendo que está suspendiendo y que tiene algunos días ya para qué sé yo, evaluar la prueba, formar un mejor criterio, quizás ya darnos una resolución más a la altura, pues lo que recibimos ayer fue una pésima lectura de una resolución por parte de una jueza que evidentemente para ella y para su criterio no hay vulneración de derechos constitucionales, so per se que esta defensa en el desarrollo de 4 horas de audiencia que se realizó el día jueves, no solo les dijo, a ver, hay una vulneración de distintos derechos, pero el principal es que están usando un acuerdo ministerial que fue expedido el 11 de septiembre para juzgar hechos que se han suscitado el 1 de septiembre, el 2 de septiembre. Entonces, si esto no es una vulneración de derechos constitucionales y la jueza no lo ha visto así, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Casi que se está creando una nueva teoría del principio de retroactividad y de todas las garantías básicas del debido proceso. Y eso nos llama mucho la atención porque eventualmente como defensa cada uno adopta una postura, pero se supone que estamos ante un juez imparcial que no tiene presiones
precisamente por esta división de poderes del Estado, ¿no? Ya pertenece a la función judicial, pero que no ha logrado satisfacer un análisis técnico-jurídico, ¿no? Y lo que recibimos ayer fue una lectura bastante, que deja mucho que desear, sobre todo por parte de una juzgadora que se supone que conoce no solo de derecho constitucional, sino también de derecho internacional, porque lo que hemos alegado como defensa no solo está en la Constitución y en la ley, sino también está en la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso se lo hemos hecho saber. Entonces ella ha obviado todo lo que rige a nuestro sistema, y bueno, esta ha sido la consecuencia que hemos recibido el día de ayer. Dominique, ¿esta resolución de la jueza altera en algo el proceso del sumario administrativo? ¿Este proceso va a continuar? ¿Qué pasa si es que este proceso del sumario administrativo continúa mientras llega la fecha para que este caso elevado a otra instancia se dé? ¿Qué puede pasar con la vicepresidenta? ¿La ministra puede aplicarle el sumario administrativo? Bueno, eventualmente el sumario administrativo está en curso. Nosotros como defensa ya hemos elaborado la respectiva contestación, ya ha sido emitida el día de ayer, pero es el fin, ¿no es cierto?, por la tipificación de falta grave que le atribuyen a la señora vicepresidenta. Por supuesto, el fin es la destitución, ¿no? O sea, ellos mismos lo han hecho en el tema de la tipificación. Ahora, eventualmente está en curso y hay que ver con lo que hemos alegado qué es lo que considera el Ministerio de Trabajo en la persona de la directora de sumarios administrativos, si ella considera que efectivamente se ha configurado esta falta grave, ¿no? ¿Y esta falta grave se configura o no? Porque le ponen una fecha y el argumento de la ministra de Trabajo es que le han dado una fecha para que llegue a Ankara y ella llega varios días después, configurándose así 3 días sin asistir a su lugar de trabajo. Yo le pregunto, la Cancillería, que en este caso es la que maneja la logística de los embajadores cuando se los trasladan de una ciudad a otro, le facilitaron le dieron el tiempo suficiente a la señora Abad, le facilitaron la logística para que pueda llegar, porque es representante del Ecuador en Israel, pues, y yo supongo que deberá tener que hacer algunos trámites para poder movilizarse de una ciudad, de un país a otro, y debe tener todo un proceso. ¿Le facilitaron, le permitieron hacer todo eso, o ella se quedó, como dice la ministra, más del tiempo debido? A ver, vamos a tener que su pregunta, que es bastante importante, porque el pueblo ecuatoriano tiene que conocer cómo fue el desarrollo de este traslado, ¿okay? Primero hay que entender que la señora vicepresidenta estaba en Israel y que la han enviado a Turquía. Este país tiene relaciones hostiles con Israel, ¿ok? Entonces, eventualmente desde la parte diplomática es bastante engorroso un traslado por esta situación hostil que mantienen entre países, ¿no? Ahora, desde el día 1 que la señora vicepresidenta y la institución de la vicepresidencia de la República del Ecuador conoció y se le notificó del traslado, se empezaron a hacer por parte de la vicepresidencia como institución las llamadas, los mensajes, para fin de hacer coordinaciones interinstitucionales y que el decreto se pueda cumplir lo antes posible. Decreto que fue emitido por el señor presidente de la República y que no le pone un límite de tiempo a la señora vicepresidenta para trasladarse. Eso no significa que la vicepresidenta puede tomarse todo el tiempo del mundo para trasladarse. Para eso está la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que en su artículo 123 estipula que para los traslados tienen 30 días para ser cumplidos, ¿ok? Entonces, teniendo estos escenarios, ¿qué es lo que ha sucedido? Y que consta en oficios y en memos, ¿no? Que el viceministro, en la persona del señor Jaime Barberis, el viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, omitiendo todo tipo de jerarquía, hace en un juego de palabras un memorando el 27 de agosto, diciéndole a la señora vicepresidenta: quisiéramos conocer cuándo usted va a llegar, pero por favor que no sea después del 1 de septiembre, o sea, que sea antes. Entonces, eventualmente es un poco irrisorio que un viceministro pretenda darle disposiciones a la segunda mandataria del país, ¿no? A la señora vicepresidenta. Pero bueno, se osó en esta disposición enmascarada en un oficio. ¿Y qué sucede? Que el 28 de agosto recién hay un informe técnico jurídico de la Vicepresidencia de la República donde en breves rasgos lo que dice es:
tenemos un vacío normativo en cuanto a quién se va a hacer cargo de los gastos de viáticos de la señora vicepresidenta, porque no podemos incurrir en gastos de doble rotación. ¿Por qué? Porque Contraloría lo va a ver y esto es hacer mal uso de los fondos públicos. Entonces, el 28 de agosto dicen, hay este vacío, por favor, Ministerio de Trabajo, emite un acuerdo ministerial para que este vacío sea solventado y no caigamos en gastos de doble rotación. 28 de agosto, es decir, un día después de que el señor Barberis le dice a la vicepresidenta de la República, llegue antes del lunes. Entonces, con este vacío legal, el Ministerio de Trabajo lo que dice es, sí, tiene razón, hay un vacío legal, pero no me corresponde a mí como Ministerio de Trabajo solventarlo. Le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Entonces ellos, por ahí, tipo fin de mes, casi 1 de septiembre, ya dicen, ok, vamos a hacerlo de esta manera, tenga el presupuesto para hacerlo. Entonces, el 2 de septiembre, ya la señora vicepresidenta le dice al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la ministra y al viceministro, ok, ahora sí, ya tenemos presupuesto, necesito coordinar fechas, necesito que me digan en cuánto tiempo voy a estar allá, cómo vamos a hacer, en qué hotel llego, a dónde voy. Entonces, ahí empieza, ahora sí, a hacerse las coordinaciones, e incluso hay una solicitud de viaje al exterior que se realiza el 4 de septiembre y es aprobada el 5 por el propio viceministro. Entonces, la señora vicepresidenta en ningún momento incumplió la ley, que es la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que le permite trasladarse dentro de los 30 días, sino que tampoco es que el ministerio dijo, bueno, vamos a hacer estas acciones interinstitucionales antes del 1 para que efectivamente ya lleguen, ¿no? Entonces, todo esto se dio a post. Y eso es importante que se conozca porque se está haciendo creer que la señora vicepresidenta no solo desacata órdenes de un viceministro, sino también que incurrió en una falta cuando ella en todo momento estuvo en Israel cumpliendo sus funciones. A ver, ahora, ahí creo que hay que tener claro un par de cosas y que valdría la pena que usted con su conocimiento del caso nos aclare esto, abogada. Y una es, digamos, si se aplica el sumario administrativo y la destitución, yo entendería que es por el encargo que le hace la Cancillería en su condición de embajadora, ¿no? ¿Ya? Pero la señora es vicepresidenta, pues. Y para la destitución de una vicepresidenta o vicepresidente de la República, los mecanismos de destitución están establecidos en la Constitución y en ningún momento se habla de un sumario administrativo. Entonces, si lo que están buscando es deshacerse de Abad a través de este mecanismo administrativo, ¿hay alguna posibilidad o no? En esta cultura del incumplimiento de la norma, como ya lo estamos viendo que se está propagando, eventualmente los riesgos son altos, pero hay algo que es muy cierto, que efectivamente ese fue el fin de accionar el sistema constitucional, ¿no? Se presentó una acción de protección con medidas cautelares. La jueza negó las medidas cautelares, negó la acción de protección, tenemos la instancia en sala, pero también tenemos presentada una petición en la Asamblea Nacional para que se fiscalice el actuar de estas 2 ministras de Estado. Y también, por supuesto, tenemos más alternativas para impedir que este objetivo aparente que tiene el ministerio, que es la destitución o al menos la inhabilitación de la señora vicepresidenta, sea una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, el sumario continúa, pero los mecanismos que se van a accionar desde ya van a proteger de cierta manera a la señora vicepresidenta, y esto no solo en un tema que es legal, ¿no? Y que es constitucional y totalmente válido, sino también por los pronunciamientos que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a esto. A los mandatarios de elección popular ni siquiera se les puede sumariar. O sea, no vale ni siquiera la sustanciación de un sumario administrativo en contra de ellos. Y quisiera decírselos yo como abogada y como defensa, pero no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es una omisión que ha hecho la función judicial en la persona de la señora jueza que conoció la acción de protección, que le va a costar al Estado ecuatoriano serias repercusiones con respecto en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero esto posterior a cualquier tipo de decisión que adopte el gobierno.
¿Cómo? O sea, digo, porque, digamos, hasta ahora la señora Abad sigue siendo vicepresidenta. Lo que tendrán Sí, que hacer es ejecutar lo que pretenden ejecutar. Porque yo suscribo las palabras que usted decía al momento de responderme, ¿no? O sea, estamos en un momento de descomposición absoluta, en donde ya hemos visto que jueces y juezas hacen con las leyes y la Constitución lo que les da la gana, y lo que terminan haciendo es cumpliendo con el poder y ejecutando fallos para satisfacer los intereses de quienes hoy están detrás de sacar del juego a la señora Abad. Entonces tendrá que concretarse o consumarse ese afán de destituirla para que opere lo que usted nos acaba de decir. eventualmente, pero como te digo y lo mantengo, los mecanismos que brinda la propia ley, la propia Constitución son amplios y son vertientes que vamos a poder identificar no solo desde el sistema de justicia, sino también desde la Asamblea Nacional cuando al fin ya se puedan pronunciar, porque recuerden que esta petición la ingresamos el 18 de septiembre, le iban a tratar un lunes o un martes, me parece, en la Asamblea. Sorpresivamente la sesión se detuvo, cambiaron de sesión, entonces estamos esperando es que se reanude, porque efectivamente esto es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Es un tema de democracia. Entonces, ahora, un es efecto que sí importante. podría ser, un efecto que sí podría ser inmediato, doctora, es lo que había planteado el doctor Damián Armijos, el denunciar el error inexcusable de la jueza. No, eso es algo que va a suceder. Nosotros vamos a sala, a la instancia, a la sala provincial, y efectivamente eso es algo que vamos a pedir porque no se puede resolver de esa manera, va más allá de un sinsabor o algo por el estilo, ¿no? O alguna postura, sino realmente es un menoscabo a los derechos constitucionales de la señora vicepresidenta y de los que lo eligieron, porque esa es la especialidad que la distingue a ella como mandataria, ¿no? Aquí hay una transversalidad de derechos políticos que le involucran a ella por ser elegida, pero también a los que la eligieron. Dominique, esto sería o constituiría un mal precedente, porque bajo la lógica de esta jueza Mayorga, entonces en lo futuro, en lo posterior, cualquier autoridad de elección popular podría ser sometida a un sumario administrativo. Y claro, por supuesto, es un pésimo precedente para nuestra justicia constitucional, para los que ejercemos derecho constitucional, es un pésimo precedente para la historia del país, y también es un pésimo precedente para lo que será en sí ya la responsabilidad del Estado frente a estas actuaciones que desconozco o no si responden a otro tipo de poderes, pero al menos con certeza les puedo decir que es un desconocimiento profundo que irradia en esta resolución que efectivamente no guarda ni siquiera coherencia. Horas antes de conocerse esta resolución de la jueza Mayorga, la canciller de la República ofrecía entrevistas en medios de comunicación en las que ha señalado que durante los 10 meses de gobierno la vicepresidenta se ha pasado hablando sobre el momento en que asuma la presidencia, dando a entender así como que intenta tomarse el poder que lo ejerce ahora mismo el presidente Noboa, y ha dicho que todo lo que está ocurriendo o lo que ha pasado, las situaciones que ha tenido que atravesar la vicepresidenta, no son cosas que estén dirigidas a sacarla del cargo de vicepresidenta. ¿Qué le dicen ustedes como defensa a esas declaraciones de la canciller? Porque a la señora Abad, siendo elegida vicepresidenta, la mandaron inmediatamente a Israel. Todo lo que ha dicho Alexis, que no le han permitido regresar, ahora la mandan a Ankara, ahora le ponen un sumario administrativo, en fin, le ha tenido que enfrentar un sinnúmero de situaciones bastante complicadas. Pero la canciller dice que no es que le quieren sacar del poder. ¿Cómo asumen esas declaraciones? Mire, le voy a responder lo que dijimos en audiencia. Efectivamente, el señor presidente de la República del Ecuador tiene las facultades para asignar funciones a su vicepresidenta o vicepresidente. Y estas se entenderían de buena fe, este traslado se entendería de buena fe, si no hubieran todas las declaraciones a post de el propio señor presidente de la República, cuando de manera despectiva dijo, bueno, yo podía haber enviado a la Antártida, ¿no? Y después de sus propios ministros y algunos representantes de la cartera de Estado. Entonces, estas declaraciones son las que a nosotros, como defensa, nos hacen ver que este traslado, que tiene un fin noble, so per se que Ecuador no es ni siquiera potencia mundial, mucho menos puede intervenir en este conflicto, pero tiene un fin noble,
que se entendería de buena fe si no hubieran estas declaraciones. Y se lo digo porque esto lo dijimos en audiencia y es algo que responde a la lógica, ¿no? Ahora, con respecto a lo que ha manifestado la señora ministra Gabriela Sommerfeld, escuché su entrevista y sé que ella dijo que personalmente no es su fin. Y desconozco, la verdad, si sea su fin o no, pero en todo caso, lo que estamos viendo es una discriminación sistemática dentro de su entorno laboral, porque la señora vicepresidenta pertenece a la función ejecutiva y ellos también. Entonces, esta discriminación sistemática está ocurriendo y es más que evidente, pero no solo está ocurriendo, sino que está ocurriendo inconstitucionalmente, que eso es lo peligroso, porque para hacer algo de esta magnitud habría que al menos respetar de cierta manera al menos los parámetros básicos que establece la Constitución y la ley, pero hasta eso se ha irrespetado. Y no solo eso, sino que el Ministerio de Trabajo en su defensa también ha querido o nos ha planteado al menos una nueva teoría de la retroactividad. Entonces, a veces hasta uno dice, bueno, esto no es lo que estudia en las aulas, ¿qué será? Que estamos viviendo dos realidades paralelas. Pero, por supuesto, no hay justificación para que ningún mandatario de elección popular sea sumariado, mucho menos destituido o inhabilitado por un sumario administrativo. Y de esto hay muchísima jurisprudencia. Y esto ya ha sido resuelto por el sistema interamericano, así que esa sería una de las opciones que están vigentes para proteger a la señora vicepresidenta.